Saludos cordiales a todos. Las servidumbres. Antiguamente, la servidumbre era un derecho real perteneciente al dueño de un fundo sobre otro fundo ajeno. En derecho civil, en el Código Civil guatemalteco, en el artículo 752, se define como el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distintos dueños. Recordemos bien que en el Código Civil claramente dice que el inmueble cuyo a favor está constituida la servidumbre se llama previo dominante y el inmueble que la sufre previo sirviente. Naturaleza jurídica de la servidumbre. Encontramos a la medianería, que es un muro que compartía las propiedades pertenecientes a ambos, y la copropiedad era la propiedad de una cosa compartida con varios características del derecho de servidumbre. Derechos reales son otorgados a los titulares, propietarios, poseedores de un bien ajeno o próximo, ya que esto lo realiza el que tiene el previo dominante. Gravamen real o cargo. Consiste en imponer una obligación de respetar ciertos actos que estén dentro de las atribuciones del titular del propietario. Inseparabilidad. Vínculo del gravamen de los predios, no de los propietarios, ya que al surgir un cambio de propietario no cambia la situación que se encuentra entre las servidumbres. Individualidad. Aunque el predio sufre fragmentos a través de anegación parciales, no pueden ser divididas. Derecho de disfrute. Puede ser una cosa ajena o una cosa propia, ya que puede ser el mismo propietario del predio dominante o sirviente. Abstención. Son facultades que se atribuyen al previo sirviente, que legalmente le corresponden. Asesorías. Es un derecho constituido sobre un inmueble ajeno, pertenecientemente activa o pasivamente al predio. Vecindad. Imprescindibles la contigüidad de tal manera que el avecinamiento puede ser separado por un tercero. Unilaterales. Las ventajas le corresponden al fundo dominante y las desventajas al fundo sirviente. En el Código Civil guatemalteco encontramos en el artículo 755 inseparabilidad. Son inseparables los inmuebles que activa o pasivamente pertenecen. Divisibilidad. En el artículo 756 del Código Civil guatemalteco. Son divisibles y se dividen el predio sirviente. Características de las servidumbres. Por la naturaleza de los predios urbanos. Se utilizan al momento de constituirse un beneficio a un edificio. Rústico. Únicamente crea un derecho al edificio sin haber sido edificado. Por el contenido. Pasivas. Se da cuando el propietario se obliga o permite a un tercero crear algo. Negativas. Son prohibiciones al propietario del previo sirviente. Por ejercicio. Continuas. Estas no son interrumpidas por actos o hechos de parte del hombre. Descontinuas. Estas, al contrario, sí dependen del hombre y se realizan por interrupciones más o menos largas, por la evidencia de su existencia. Aparentes. Estas se encuentran continuas a la vista exterior, ya que se revela el aprovechamiento y uso que se realiza.
no aparentes. Estas no representan ningún tipo de indicio de existencia. Por su origen, legales. Son aquellas que se encuentran reguladas en la ley, ya que de esta se toma en cuenta el interés, ya sea personal o colectivas. Voluntarias. Estas se producen por la voluntad de las partes. El Código Civil guatemalteco establece la clasificación de las servidumbres. Encontramos la servidumbre por razón de su ejercicio. Continuas. En el artículo 752 del Código Civil guatemalteco. Se llaman servidumbres continuas o descontinuas. Se da si existen hechos del hombre. Será descontinua si para obtener el aprovechamiento se realiza la actividad o hecho del hombre, pero si se obtiene a través de obras o actos de naturaleza será continua. Por las señales de su existencia aparentes. Encontramos en el artículo 754 del Código Civil. Las servidumbres deben pertenecer en función propia de la naturaleza, ya que de esta manera la naturaleza y la función que se ejerzan en ellas deben pertenecer ligadas. Servidumbres por su origen. En el artículo 757 del Código Civil guatemalteco. Voluntarias. Son voluntarias que tienen por objeto el interés de los particulares. Pueden ser establecidas, derogadas y modificadas por la voluntad de las personas. Legales, según el artículo 757. La servidumbre legal es establecida por la utilidad pública o comunal, se regirán por leyes o reglamentos especiales de su defecto. Constitución de las servidumbres. Por ley, artículo 757. El nombre de legales o forzadas. Las servidumbres se encuentran reguladas por la legislación y estas se regulan conforme a lo que la ley establece. Por voluntad humana. En el Código Civil guatemalteco, en el artículo 758, al hablar de la voluntad humana, debemos tener en cuenta que ésta puede ser manifestada a través de formas constructales o bien a través de una disposición de última voluntad. Las servidumbres se pueden realizar por la decisión propia de los particulares que se encuentren en el libre ejercicio de sus derechos civiles. De esta manera, disponer de sus bienes de forma pacífica y voluntaria. Por prescripción, según el artículo 805 del Código Civil guatemalteco. Las servidumbres aparentes o continuas pueden adquirirse por prescripción. Si no es clara la exclusión contenida de esta manera en el artículo 806, establece tácitamente que las continuas no aparentes y las descontinuas no pueden adquirirse de modo ya que quien trata de adquirir debe encontrarse en posesión de las mismas. Forma en que las servidumbres se extinguen. De esta manera se establece que no todas las servidumbres prescriben de la misma forma, ya que la legislación establece para que surja la prescripción deben de pasar 10 años. Fueron constituidas por el carácter de uso público. Solo se hará constar que el previo sirviente cuando no hubiere predio dominante determinado. Objeto y sujetos de la servidumbre. Objeto de las servidumbres.
Las servidumbres tienen por objeto un predio, que recibe el nombre de predio sirviente. En el Código Civil guatemalteco, en el párrafo tercero, establece son el titular del predio sirviente y el titular del predio dominante, que se encuentra en el artículo 758 del Código Civil guatemalteco. La modificación de las servidumbres. Estas se encuentran divididas por dos partes, la cual está por la voluntad de las partes, por el transcurso del tiempo y la posesión. Por la voluntad de las partes, el titular de un inmueble puede establecer las servidumbres que sean necesarias del modo y forma que le parezca, ya que las partes, por la autonomía de la voluntad, pueden modificar el contenido de las existentes, siempre dichas modificaciones no sean contrarias a la ley o perjudicando a terceras personas. Y por el transcurso del tiempo y la posesión, se encuentran regulado en el artículo 776 del Código Civil guatemalteco. Contenido del derecho de servidumbre. Estas se dividen por tres partes. Está por contenido respecto al titular del derecho de sirviente, la cual se concede al titular del predio dominante, ya que obtiene beneficios que conforme la naturaleza le corresponde a la servidumbre. Y también se divide por contenido respecto del dueño del predio sirviente, la cual es el propietario del predio dominante, no puede alterar ni agravar la servidumbre y el propietario del predio sirviente no puede menoscabar en modo alguno su uso, de tal manera que se establece que el uso del bien no debe causar perjuicios al dueño del predio sirviente. Y por último está protección del derecho de servidumbre, la cual tiene por objeto la confesión o reconocimiento del derecho de servidumbre por parte de quien desconozca o perturbe normalmente el poseedor del fundo sirviente y de la condena de la misma a la indemnización de daños y perjuicios. Causas de extinción de las servidumbres. Está por no uso, que está regulado en el artículo 817, numeral primero del Código Civil guatemalteco, y están por pérdida o mutación del bien que haga imposible el ejercicio de la servidumbre, donde la doctrina señala el punto como una forma especial de prescripción, ya que se determina que la servidumbre surge o revive si vuelve a ser posible su uso. Esta, de igual manera, se encuentra regulado en el artículo 817, numeral segundo, del Código Civil. De igual manera está por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante, regulado en el artículo 817, numeral tercero, del Código Civil guatemalteco, donde establece por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante. Por vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición, establece el numeral cuarto del artículo 817 del Código Civil guatemalteco. De igual manera, se encuentra la renuncia, donde el dueño renuncia al predio dominante, se establece como una causa de extinción de la servidumbre, donde se encuentra contenida en el artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial de Guatemala. Y por último, está otras causas de extinción, donde se encuentran enumeradas en el artículo 817 del Código Civil guatemalteco, donde establecen las otras causas de extinción de la servidumbre, donde se encuentra por la expropiación forzosa, la consolidación, de manera que requiere una integración real y personal, ya que la concentración puede llevar a la extinción de la servidumbre y anulación. Derechos y obligaciones de los dueños de los predios, dominante y sirviente. Esta se encuentra por cumplimiento
de parte del dueño del predio dominante, la cual la servidumbre se establece por provecho y utilidad de un fondo de manera que el titular para actualizar todos aquellos beneficios que son derivados al contenido conveniente. Esto tiene que ser por el predio dominante, tiene que acomodar su conducta a las obligaciones estipuladas, siendo las siguientes: ajustarse a su actuación a lo establecido en el título o definitiva el contenido de su posesión, y comportarse en su actuación, dando las obligaciones para el propietario, la cual establece las limitaciones. Otra se encuentra al abstenerse la práctica de variación alguna que pueda constituir en un exceso al uso de servidumbre, donde el predio dominante debe actuar cumpliendo los límites de tal como se encuentran establecidos en el título o en la posesión. La siguiente es abstenerse de utilizar la servidumbre para beneficio de fondos ajenos. El titular de la sirviente únicamente será utilizado en beneficio de la finca en cuyo apoyo se constituye. El cumplimiento por parte del dueño del predio sirviente es abstenerse a menoscabar en modo alguno el uso de la servidumbre constituida y realizar las prestaciones accesorias en determinados casos. Incumplimiento. Estas están derivadas por dos partes: por parte del predio dominante y incumplimiento por parte del dueño del predio sirviente. Protección de las servidumbres. La protección de las servidumbres están derivadas de igual manera en dos partes: las servidumbres legales, las que el beneficiario puede exigir en virtud de un derecho que la ley le concede, incluso aunque éste se realiza contra la voluntad del dueño del predio sirviente. De igual manera está la servidumbre de acueducto, cuando un derecho tiene el propietario del que quiere servirse el agua que pueda disponer de una determinada finca que le pertenezca. De estas derivaciones podemos ver las diferentes formas y los requisitos que se necesitan. De igual manera, el ordenamiento jurídico civil, donde se menciona en el artículo 760, que establece en casos en que pueda imponerse la servidumbre de un acueducto. De igual manera podemos ver el procedimiento en el artículo 761 y la forma de acueducto en los artículos 763, 766, 767, 768, 769, 771, 772, 773 del Código Civil de Guatemala. Los fines para los cuales se puede constituir una servidumbre de acueducto puede ser para establecer riegos o regadíos, para establecimientos de baña o de fábrica, para desecación de laguna. De igual manera, la servidumbre de acueducto cuenta con tres variantes, las cuales pueden ser servidumbre urbana de acueducto, servidumbre de estribo, de las cuales se pueden observar en el artículo 777, artículo 778, 779, 780 del Código Civil de Guatemala. Servidumbre de saca de agua de abrevadero. Menciona los artículos 781, 782, 783, 784 y 785 del Código Civil guatemalteco, donde perpetúan las siguientes maneras de las servidumbres de saca de agua y abrevaderos. La servidumbre legal de paso menciona paso temporal y paso con carácter estable, donde establece la servidumbre legal refiriéndose a esta de interés privado y determina las dos clases, distintas variedades que comprende, a la cual menciona a la de paso de propiamente dicho y la de abrevadero. La servidumbre de paso para la recolección de frutos menciona también la instalación de andamios y paso de materiales. Esta servidumbre se utiliza cuando es necesario instalar líneas telefónicas o cortes entre los predios, ya que este tipo de permisos se realizan de forma legal
y por medio de ello se obtiene un beneficio y el propietario del predio está obligado a permitirlo, siempre que se cubra la indemnización correspondiente, donde se menciona el artículo 796, 797 del Código Civil de Guatemala. Las reglas generales para las servidumbres legales de paso en sus distintas variedades menciona el artículo 787, 789, 790, 791 del Código Civil de Guatemala. De esta manera se puede establecer que la servidumbre de paso tiene como fin constituirse beneficiario al predio dominante y debe ser de manera práctica y voluntaria. De lo contrario, se realizará según el criterio del juez correspondiente. Las servidumbres voluntarias menciona el artículo 799 del Código Civil de Guatemala, que tiene como título: las servidumbres voluntarias se rigen por su título. La modificación está el artículo 758 y el artículo 811 del Código Civil. La extinción de las servidumbres voluntarias se encuentra el artículo 817, enumerando por el no uso y cuando los predios llegaran sin culpa del dueño, por la remisión gratuita u onerosa, cuando constituida en virtud de un derecho revocable, y la extensión de la servidumbre que se constituye por la voluntad. Dicho a lo ya mencionado, se le agradece por su atención. Gracias.